Hola, bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Ricardo Tadeo Espinosa Rodríguez y en los próximos minutos voy a compartir con ustedes el recorrido de aprendizaje que realicé a lo largo de las 4 fases de esta unidad de aprendizaje. Durante el semestre trabajé con distintos formatos de evidencia, un video de presentación, una infografía, 8 ensayos académicos y un análisis comparativo de artículos sobre la realidad actual de América Latina. Cada fase me permitió profundizar en un eje temático diferente: la historia e identidad de la región, la reconfiguración del orden mundial, los conflictos de la Guerra Fría y finalmente los desafíos económicos y políticos del presente. A continuación, los invito a acompañarme en este recorrido. Comencemos con la fase 1. La primera evidencia consistió en elaborar un video de presentación en el que analicé 4 lecturas fundamentales sobre la historia y la identidad de América Latina. A continuación, explico de qué trató cada una. Número 1. La nueva historia descolonizada de América. En esta lectura me introduje a una perspectiva crítica sobre cómo se ha escrito la historia de América Latina. Plantea que los enfoques tradicionales han sido construidos desde una visión eurocéntrica que invisibiliza las cosmovisiones, los saberes y los protagonismos de visión de los pueblos originarios y afrodescendientes. Una historia descolonizada propone reconocer esas voces como parte central del relato histórico. Me pareció un punto de partida esencial porque nos obliga a cuestionar las fuentes y los marcos interpretativos con los que aprendemos historia. Número 2. Historia de América, la era del imperio. Esta lectura abordó el periodo en que las potencias europeas y posteriormente Estados Unidos ejercieron una influencia dominante sobre América Latina a través del imperialismo económico y político. Se analiza cómo las élites locales y los intereses extranjeros se articularon para mantener estructuras de dependencia que marcaron profundamente el desarrollo de la región. Ese texto me permitió entender el origen histórico de muchas desigualdades y asimetrías que persisten en América Latina hasta hoy. Número 3. Las guerras de independencia y el nacimiento de los Estados-nación americanos. Una reconsideración. Esta lectura ofrece una revisión crítica de los procesos de independencia en América Latina. Cuestiona la narrativa heroica y celebratoria de las independencias para mostrar que en muchos casos esos movimientos no significaron una ruptura real como las estructuras coloniales, sino más bien una transferencia del poder de las metrópolis europeas a las élites criollas locales. Me resultó muy revelador porque me hizo reflexionar sobre qué tan independientes fueron realmente estos nuevos estados y quiénes se beneficiaron de esa independencia. Número 4. Las relaciones internacionales de México en el siglo XIX. De la independencia formal a la actualización de la dependencia. Esta lectura analiza el caso específico de México y cómo, a pesar de hablarse independizado políticamente, el país mantuvo y en muchos casos profundizó relaciones de dependencia económica y política con potencias extranjeras a lo largo del siglo XIX. Se estudian tratados comerciales desiguales, intervenciones militares y la influencia de Estados Unidos y Europa en la política interna. Ese texto me conectó directamente con la realidad geopolítica mexicana y me permitió entender cómo la soberanía formal no siempre equivale a autonomía real. En conjunto, realizar este video me ayudó a desarrollar habilidades de síntesis, expresión oral y garantización de ideas, además de ofrecerme una visión crítica sobre los fundamentos históricos e identitarios de América Latina. Continuemos con la fase 2, la infografía. De la 1GM al nuevo orden mundial. En la segunda
fase elaboré una infografía que sintetiza visualmente la cadena de eventos que conecta la Primera Guerra Mundial con la reconfiguración del poder internacional en el siglo XX. En ella representé elementos como el colapso de los imperios europeos, las condiciones del Tratado de Versalles, el surgimiento de la Liga de las Naciones, el auge de los nacionalismos y el fascismo, la Gran Depresión de 1929, la Segunda Guerra Mundial y como todo ello desembocó en el orden bipolar de la Guerra Fría, con Estados Unidos y la URSS como potencias hegemónicas. Esta evidencia me fue muy útil porque me obligó a identificar relaciones de causa y efecto entre eventos históricos complejos y comunicarlos de manera visual, clara y ordenada. Sin perder profundidad de análisis, aprendí que una buena infografía no es solo decorativa, es una herramienta de pensamiento. Pasemos a la fase 3, que fue el ensayo por artículo. La fase 3 fue la más extensa. Elaboré un ensayo individual por cada uno de los 8 artículos académicos asignados, todos relacionados con América Latina durante la Guerra Fría. Les explico brevemente el tema de cada uno. Número 1. Historia mínima de la Revolución Cubana. Número 2. Cuba. Exclusión de la OEA. Número 3. A 55 años, la crisis de los misiles. Octubre de 1962. Número 4. Estado, golpes de Estado y militarización en América Latina. Número 5. América Latina durante la Guerra Fría, 1949 a 1989. Número 6. Operación Cóndor. Antecedentes, formación y acciones. Número 7. Guerra de las Malvinas, 40 años. Y número 8. Golpe de Estado de Chile, entre la traición y la atrocidad. Por último, en la fase 4 de análisis de artículos, esta es la última fase que realicé un análisis integrado a partir de 6 lecturas que aborda la transformación económica y política de América Latina, desde los años 90 hasta la actualidad. Empecemos con el número 1, que es neoliberalismo y consenso de Washington. Número 2, del TLC-CAN al TEMEC, 26 años de libre comercio. Número 3, del populismo al autoritarismo legislado, Venezuela y Nicaragua. Número 5, la crisis del multilateralismo y América Latina. Y número 6, índice de riesgo político América Latina 2025. Ya por último, para cerrar este podcast en el reflejo de un proceso de aprendizaje que fue mucho más que memorizar fechas y eventos, fue aprender a leer críticamente y argumentar con evidencia, a sintetizar ideas complejas y a conectar el pasado con el presente. La fase 1 me dio identidad e historia. La fase 2 me dio contexto global. La fase 3 me sumergió en los conflictos que definieron América Latina en el siglo XX. Y la fase 4 me trajo de vuelta a presente cómo entender que sigue pendiente. Espero que este recorrido haya sido tan enriquecedor para ustedes como lo fue para mí. Muchas gracias por escuchar.